horas 43 minutos. Para los que dicen que los encuestadores y consultores están debajo de la tierra, la cabecita así, no dan la cara, acá le voy a probar todo lo contrario. Ya está con nosotros Maximiliano Aguiar de la consultora Acierto, así es que nos ha estado acompañando estos días. Hola Maxi, bienvenido. ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar aquí de nuevo. Bueno que sea un gusto, porque sí, para muchos colegas suyos en la órbita nacional ha sido un disgusto tener que seguir hablando de este tema. No, yo estoy acá muy contento, he de decirlo, en términos profesionales, ¿no? Después la lectura política pero, realizado, que en líneas generales ha sido muy bueno. Y sí, nosotros estuvimos hace, ¿cuánto? 9 días antes de las elecciones. Claro, porque cuando empezó la veda de difundir datos. Hablando de 18 mediciones que habíamos realizado, gobernador, presidente y 16 departamentos. Digo, hoy podemos decir, estuvimos chequeando con ustedes fuera del aire, 17 de esas 18 mediciones estuvieron en línea con quien apareció en primer lugar, 16 de 18 primero y segundo, y 14 y 18 a 9 días dentro del margen de error técnico. Con lo cual nosotros estamos ¿Cuál es ese contentos. margen de error para que la gente interprete esta charla? ¿Cuál es ese margen de error técnico que dan las consultoras o las encuestadoras? Claro, básicamente es el costo que uno paga. Sí. No, dependiendo del estudio. Nosotros en variables provinciales era de 3 puntos y en variables departamentales, por ser tamaños muestrales de 300 casos, 250, 350 casos, es de 6 puntos. Bien. Eso estaba consignado en los videographs y todos. Exactamente, con lo cual a 9 días antes además pueden surgir modificaciones porque la campaña continúa. Y lo cierto es que comparando los resultados nos hemos dedicado el día a ir chequeando dato por dato que había sucedido. Nos encontramos con esto que les ¿Y qué hubo, Maxi? ¿Hubo más tilde que cruces en esa comparación? 17 tildes de 18 en el primero, 16 de 18 en primero y segundo y 14 de 18 en el margen de error técnico. Bastante aceptable, por supuesto, muy bien. 94%, 89% y 78% de tasa de éxito en eso. Estamos contentos, digamos, ¿no? Esto siempre hay cuestiones a mejorar. El caso puntual fue 9 de julio, pero en el resto de los departamentos estuvimos muy A ver, 9 de julio fue la sorpresa. Sí, no lo creía nadie, no lo creían los habitantes de 9 de julio. De hecho, en las primeras horas de la tarde, ya con el recuento informal y la información de fiscales, se creía que el oficialismo retenía la intendencia y a medida que avanzó la tarde, bueno... Tal cual, se registraba ahí una ventaja. Caso distinto, por ejemplo, Rivadavia, donde a Caucete, donde nosotros ya bastante tiempo atrás veníamos registrando los resultados que sucedieron. El caso de 9 de julio fue el lunar, digamos, sobre el cual habrá que trabajar. Y el otro fue Hachal, donde la diferencia fue sustancialmente menor, pero ahí también ha sido bastante claro. Hubo un corte de ruta, hubieron detenidos, represión, un acampe en la plaza que duró días, con lo cual eso fue un polvorín durante esa semana en la cual no se podía medir por cuestiones legales. Fue realmente un polvorín y eso modificó también un poco los resultados de Hachal, ¿no? No el ganador. Me gustaría comenzar viendo lo que Maxi Aguiar publicaba en relación a Rivadavia. Rivadavia, ¿no? Lo que nos había anticipado. Exacto. En su momento. Esta planilla que ustedes ven en pantalla está, ¿no? Con la marca de Acierto y se conocían estos datos el 16 del 10, ahí con fecha, Maxi, ¿no? Exactamente. ¿Qué sucedía en ese momento? Se veía una elección definida, lo dijimos acá. No habían algunas dudas al respecto y lo cierto es que para nosotros durante todo el proceso fue una elección definida. En ese momento marcamos 53 puntos para Fabián Martín y 36 para Ana María López. ¿Qué sucedió? Fabián Martín termina sacando... Danos un tiempo, sí, vemos, mirá, no. Esto es lo que sucedió. Esto es lo que terminó siendo. Mesas escrutadas, el 100%, un 57,1% para Fabián Martín y Ana María. Ahí está, la comparación entonces en pantalla. Exactamente. Maxi. ¿Qué sucedió? Los indecisos, que son la última antes del total, terminaron volcándose hacia Fabián Martín y hubo una pequeña caída de Ana María López, pero básicamente, como decíamos, todo dentro del margen de error técnico, todo dentro de esta estabilidad que tuvo la elección en Rivadavia durante todo el proceso posterior a las PASO, ¿no? Otra comparativa vamos a hacer. Aquí está bueno hacer un paréntesis, marcar un tilde importante porque se daba en San Juan, se conocían en San Juan otros datos que hablaban de un empate técnico en Rivadavia previo a las elecciones. No Acierto en este caso, no Acierto, otra consultora. No, según nuestros números nunca hubo empate técnico, es más, de hecho la diferencia fue básicamente esa que ven durante todo el proceso. ¿Qué fue lo que dijimos en ese momento aquí Y tampoco un acercamiento de 5 puntos, ¿no? De Ana María con Nuestros números Fabián nunca Martín, marcaron menos de 17 de diferencia. Nunca marcaron menos de 17, terminaron siendo más.
Claro, 27 fueron el final. Exactamente. Nunca en ninguna medición nosotros tuvimos menos de 17 puntos de diferencia a favor de Fabián Martín. Bueno, a ver, vamos al departamento Caucete. Vamos al antes y después de Caucete, a ver cómo anduvo la cosa. El antes en Caucete también, ¿no? Y esto es lo que marcaba la consultora Acierto de Maximiliano Aguiar, que comparte este momento con nosotros. A ver, en ese momento, a 9 días de las elecciones, estaba Julián Gil en primer lugar con 37, Mariela Ginestar con 33 puntos y Salvador Cacho Mercado con 12. Creo que es interesante conocer la historia de lo que sucedió, porque quien había ganado la primera vuelta era Mariela Ginestar. Bien. Arranca la segunda vuelta, digamos, toda la segunda parte de la campaña, punteando Mariela Ginestar, y lentamente se va acercando Julián Gil hasta pasarla a unos 15 días. Y en ese momento ya estaba a 4 puntos en una tendencia ascendente que evidentemente siguió en los días posteriores, y había un nivel de indecisos importante que era de 10 puntos, que terminó volcando la elección y ampliando un poco esta diferencia, ¿no? En los resultados finales, si mal no recuerdo... Acá están. Exacto, fue 49-31, hubo un crecimiento de Julián Gil importante, muchos indecisos se terminaron volcando hacia Julián Gil, y Mariela Ginestar se mantuvo en los valores, estaba en 33, termina en 31 puntos, con lo cual esa tendencia de crecimiento de Julián Gil siguió esos 9 días restantes hasta el día de las elecciones. Perlita, para apuntar en cuanto a la figura del consagrado intendente o del electo intendente, un hombre de reciente incorporación a la vida política. Claro, es lo primero que va a hacer en la vida política, si bien él ha estado actuando por una vida política social, digamos, ¿no? 2 años de estar al frente, de trabajar mucho en... Es músico, ¿no? Es docente, también, digamos, es la historia de Julián Gil. Recientemente devenido político, y a partir de un escenario muy particular deviene en un intendente con una legitimidad de origen importante. 49 puntos, casi la mitad de los cauceteros terminaron votando por Julián Gil, ¿no? Bueno, y consultora Acierto de Maxi Aguiar, tilde para Maxi Aguiar ahí. Acierto, totalmente en Caucete, bien, donde aparentemente, la candidata manejaba otros datos. La candidata manejaba otros datos. Sí, ella consideraba que estaban muy peleados, pero que tenía chances de ir adelante. Y que esto, Maximiliano, a nivel provincia, a nivel país, que te den otros datos es un error que vas a cometer pensando en cómo mirás y cómo focalizás la campaña, ¿no? A ver, la información es central en la toma de cualquier decisión, ¿no? Digo, desde lo que uno hace, si uno va en auto y cree que va a 90, pero el indicador marca mal y va a 150, te come una multa. Digamos, en cualquier cosa, contar con información adecuada en el momento adecuado es fundamental, porque digo, las decisiones se deben tomar, mientras más informadas son, las posibilidades de error son menores, ¿no? Con lo cual, bueno, hay que ver de todas formas si contaban con datos diferentes o si no les convenía difundir los datos que tenían, digamos, ya después eso tiene que ver con la política fina, ¿no? Pero la necesidad de contar con datos de calidad desde mucho antes de una elección es fundamental. Nos vamos a ir al departamento de Santa Lucía, allí donde había un crecimiento de alguien que también pasa de su trabajo en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Humano a mostrarse como candidato. Hablamos de Daniel Molina, que había tenido un crecimiento también ante Marcelo Rego. ¿Esto mostraba acierto? Sí, teníamos para Marcelo Rego 54 puntos y para Daniel Molina 38 en una elección absolutamente polarizada. Y fíjense un dato abajo, el nivel de indecisos era muy bajo, era de 4 puntos. Y además en la histórica, desde las PASO en adelante no hubieron modificaciones. ¿Por qué? Porque no hubieron nuevos actores, participaron prácticamente los mismos del anterior. Lo que no sucedió en Caucete, donde queda fuera Emilio Mendoza, donde queda fuera Silvio Ibáñez. En el escenario seguía siendo el mismo y los protagonistas los mismos. Exacto, y nosotros notamos estabilidad durante todo el proceso. 54-38 fue lo que dimos a 9 días, y después en las elecciones, digamos en el escrutinio definitivo, termina siendo 57-36, prácticamente en ese caso calcado. Porque ¿qué sucede? Ante un escenario estable, la medición previa debiera dar muy cerca del resultado final. Digo, después pueden producirse movimientos, pero si el escenario ha sido estable durante toda la elección, como pasó en Santa Lucía, digo, de 54 a 57 y de 36 a 38. Esas fueron las diferencias, 2 puntos
muy dentro del margen de error técnico en un escenario que estuvo planchado durante toda la elección. Decimos que en Santa Lucía fue uno de los pocos departamentos, y no el poco donde, no voy a decir festejaron los dos, pero se vieron caras felices también con estos dos candidatos. Obviamente más para Orrego, que tiene una continuidad, pero entendiendo el ministro Molina sí. lo que ha realizado como campaña. Ante un intendente con un nivel de imagen positiva tan alto como el que Creo- tiene Orrego, ha hecho una elección muy digna. Polarizó completamente la No elección. sé si lo tienen consignado ustedes así, pero hemos escuchado decir que Orrego es el opositor mejor posicionado en cuanto a nivel de imagen en todo el concierto provincial, ¿no? En esta etapa, obviamente en Santa Lucía lo es, y si uno mide a nivel provincial, hay que pensar que en los departamentos del interior, sobre todo Orrego, todavía no es muy conocido. Comparte ese lugar, está un poquito arriba Roberto Basualdo, de Marcelo Orrego, en toda la provincia. Eso sería el 1-2 O sea de los que principales dirigentes opositores. Molina se enfrentaba con una figura fuerte Por en supuesto. ese ámbito. Y en ese ámbito lo que logró fue polarizar absolutamente la elección. Esto es, casi todos los que no votaron a Orrego terminaron votando a Molina. Con lo cual, dos campañas muy buenas, ¿no? Nos gustaría analizar todos los departamentos, pero Valle Fértil me parece que es un departamento que también tenía otra mirada, ¿no? Siempre dijeron los analistas que Caucete y Valle Fértil eran para mirar de modo particular. Bueno, Claro, a ver en qué ese pasó caso, ahí. nosotros el 16 hablábamos de Omar Ortiz con 44 puntos y Ángel Carrizo con 40, una diferencia de 4 puntos que termina en el escrutinio definitivo reducida a 2 puntos, porque termina sacando con un nivel de indecisos de 4%, que se repartieron uniformemente entre ambos candidatos y termina en una diferencia de 2 puntos, con Omar Ortiz, Mengueche Ortiz más conocido, Claro, Mengueche Ortiz. con 49 puntos y con 47 Ángel Carrizo. Otro escenario que aparecía, ese sí, una elección bastante ajustada, ¿no? Estamos hablando de 2 puntos de diferencia entre primero y segundo, con una particularidad. Valle Fértil, como todos los departamentos pequeños, hay algún evento. De hecho, uno de los integrantes del equipo técnico de la consultora es Vallisto. Ajá. Y decía, se corre un rumor a la noche y a la mañana cambia la elección, porque cambian 100 votos. Claro, y eso cambia todo. Y claro, 100 votos en Caucete, en Valle Fértil son Valle 5 Fértil. puntos. Estamos hablando de un movimiento enorme con un rumor que corre en una noche, ¿no? O sea que había que estar ahí con la lupa constantemente observando cualquier Totalmente. movimiento. Esto no sucedió y los guarismos que nosotros presentamos se mantuvieron estables hasta el final de la elección, ¿no? Bueno, y otro de los datos que se están evaluando y que tendrá esta tarde, comienza ya el escrutinio definitivo, y será el primer departamento, será analizado el departamento de Ullum. Al menos ese es el pedido que se ha hecho. Vamos a ver si Nos el acaba juez de lo confirmar concede. Cristian, claro, sí, Ah, nos acaba de ¿sí? confirmar Cristian que ¿Lo llega confirmó? desde Ullum, y también ha tenido perdón, un contacto con la justicia electoral. Comienza por Ullum entonces Claro. el análisis en la tarde de hoy. Interesante. Nosotros hay 3 departamentos que no medimos en estos 18 pronósticos, era nacional, provincial y 16 departamentos. ¿Cuáles fueron los 3 que no medimos por motivos diferentes? Ullum, Sonda y Calingasta. En Calingasta tuvimos un problema logístico. Ah, Básicamente se rompió la movilidad. Y Ullum y Sonda, por su carácter de pequeños, no llegamos a medirlos en la previa y por eso no están en lo que nosotros Exacto. incluimos en ese momento. Exacto. Paradójicamente han sido dos, una pena no haberlos medido, porque han sido dos municipios bastante polémicos, lo están siendo, 2 departamentos polémicos. En Sonda termina ganando la oposición y en Ullum veremos. En Ullum veremos, ¿no? Vamos a ver qué pasa, porque no están chayando precisamente No, por no, estas no, horas, no. pero Leopoldo Claro. Soler está reclamando que hay un par de errores técnicos en 2 telegramas y que en un caso, en lugar de cargar 135 votos, pusieron 13 solamente, lo que hace una diferencia considerable, en otro algo similar, y que él le va a pedir a la justicia que revisen especialmente esa situación con prioridad, que hagan primero lo de su departamento. claro, y recordamos que es el primer día que comienza el escrutinio y es el día donde vence el plazo para presentar algún tipo de irregularidades, ¿no? Y En la ahora, Junta Electoral. En ese caso por intendente, pero en general lo que más está en juego en esta etapa, que se resolverá en el escrutinio definitivo, son los repartos de concejales. Nosotros hacíamos cálculos del sistema DONT y habían algunos lugares donde por 3 votos entraba el concejal de un partido o el concejal del otro. El Tribunal Electoral va a estar lleno de candidatos a concejal de acá hasta que termine el escrutinio definitivo, porque lo cierto es que la polémica va a estar En esos cargos. Exacto, sobre todo en esos cargos. El caso de Ullum es un caso particular, pero en la mayoría de los casos lo que se están jugando mucho son concejalías.
Pero además de intendentes en Uyun, hay que ver el tema del diputado, que también está allí en esa instancia, si se suma obviamente para el oficialismo, Frente para la Victoria, o si queda para Basualdo con un poco más de fuerza en esta nueva Cámara, ¿no? Exactamente. Puede darse el caso que gane como intendente el hombre de una fuerza política y sin embargo otro tenga asegurado un lugar como diputado. Tal cual, a pesar del arrastre en algunos casos en los que ha pasado. De hecho, estoy tratando de recordar en este momento en qué departamentos, pero hay un par de departamentos donde ha entrado intendente de un signo político y diputado de otro signo político. Maxi, a ver, dos datitos, antes de ir a una consulta obviamente nacional, ¿no? Lo que sí, se ahí viene por queríamos delante, ir lo que se todo. viene por delante. 9 de julio, que un poco lo explicaste cuando comenzábamos la charla. Allí el candidato, el intendente Gualberto Allende, pone su hombre, que es Matamora, ¿no? El hombre que maneja finanzas y que trabaja en la parte económica del municipio. Y la gente corta boleta porque Gualberto Allende sí es elegido como diputado, pero no lo eligen a Matamora. Interesante lo que termina sucediendo en la última semana. Termina bajándose uno de los candidatos de Juntos por San Juan y dando todo su apoyo al candidato de Compromiso con San Juan en esta última semana. Habrán habido además algunos movimientos internos. De hecho, lo que nosotros presentamos en ese momento incluía un candidato que termina no presentándose, aunque está la boleta en la urna, y repartiendo votos de otro con boleta cortada. ¿Habrán habido algunos otros casos? Es probable. El 9 de julio aplica lo que aplica Sonda. Un rumor de una noche te mueve una elección enormemente porque al ser un departamento tan pequeño, las diferencias que pueden sonar en porcentajes grandes, hablamos de 100 personas, de 70 personas. Se puede armar una reunión y convencer a los 70. Digo, en el marco de un espacio físico común se puede dar vuelta una elección. Sí, o como lo has explicado quizás más jocosamente en casos de otros departamentos chicos, 5 o 6 familias te modifican una elección. Tal cual. De hecho, es cierto, para convencer a 70 en esos departamentos donde más hay familias un poco más grandes que en la media, hablas con 7 u 8 jefes de familia y es probable que la cosa se modifique. Maxi, y bueno, se esperaba esa diferencia entre, se hablaba en las encuestas a nivel nacional, Scioli, Macri, 8 puntos, 9 puntos, el oficialismo decía nos falta un puntito para ganar en la primera vuelta, según los datos que manejaban de diferentes encuestas. Pasó. A ver, ahí es bien interesante porque según los datos que manejaban en todos los búnkers, exacto, tanto en el de Macri como en el de Massa, de hecho, comentábamos fuera del aire, en un grupo de consultores compartíamos información previa de aquellos consultores que realizaron mediciones nacionales y cerca de la medianoche, un conocido consultor, un consultor conocido que trabaja en el equipo de Mauricio Macri decía no lo puedo creer. Claro, era Con sorpresa lo cual, hasta para ellos ha sido una mismos. sorpresa enorme. ¿Fue sorpresa aquí en San Juan? Aquí en San Juan no. Nosotros hablábamos de 51 puntos para Scioli, de 51 puntos para Scioli, 21 puntos para Massa y 17 para Macri. Termina bajando un poquito Scioli, 46, 26 Massa y 20 Macri. Aquí la diferencia que fue sustancial. Nosotros no registramos en San Juan la diferencia sustancial que se presentó. ¿Qué creo que sucedió? En el análisis de datos que nosotros no produjimos, ¿no? Pero primero, un nivel de corte más bajo de lo esperado en provincia de Buenos Aires, con un candidato a gobernador del Frente para la Victoria muy resistido, con un nivel de imagen negativa muy alto, Aníbal Fernández. El bonaerense evidentemente priorizó el candidato a gobernador a la hora de no cortar boleta, lo que debe haber arrastrado unos puntos hacia abajo a Scioli. Claro. Ese es un punto. Y el otro, la enorme performance que tuvo Cambiemos en la provincia de Córdoba. Hay que recordar que los votos disponibles desde la Sota, muchos estaban en la provincia de Córdoba, y uno suponía que por pertenecer al masismo, digamos, por estar en el mismo frente del masismo, se iban a trasladar a Massa. No, se trasladaron a Macri. Y esos dos departamentos, esas dos provincias en su conjunto, explican el 46% del padrón. Esto es, poco más, poco menos, 1 de cada 2 argentinos habita o en provincia de Buenos Aires o en provincia de Córdoba. Con lo cual eso probablemente explique esa diferencia menor que, como digo, no anticipaban las mediciones de ningún. Claro, porque si le decían a Macri, firmame 8 puntos, ya que hay una diferencia de 8 puntos, Scioli Macri la firmaba, ¿no? Pero estaban convencidos que iba a ser así. Ese día a las 7 de la tarde lo firmaba, no digo una semana antes, ese día a las 7 de la tarde lo firmaba, y lo cierto es que después se encontraron con una sorpresa enormemente agradable y el escenario político cambió de manera enorme del sábado el domingo a las 9 de la noche en adelante. Tenemos un escenario político completamente distinto. Interesantísimo para empezar a bucear ahí, y con algunas aristas que llaman más la atención quizá a la comunidad en general, como puede ser el hecho de esta invitación a un debate
que ofrece Scioli, que Macri recoge el guante y dice voy, y ahora parece que en lugar de asistir a un debate vamos a asistir a 2 en el lapso de la misma semana. Bueno, vamos a escuchar a los candidatos extensamente. Eso, que del silencio pasamos a te acepto 2 debates. Lo hemos charlado aquí mismo en el noticiero. Yo decía, en general, la ley de oro de la consultoría política, donde no se generan costos políticos, es que el que va primero no debate, porque tiene más para perder que para ganar. Con esa información, Scioli toma esa decisión, después descubre que ese primer lugar enorme que tenía ya no lo tiene más, y a partir de ese momento, muchachos, hay que debatir. Tomo todo. Como Macri le había endilgado a Scioli su negativa a debatir, también queda encerrado, tiene que debatir. ¿Le guste o no le guste? Probablemente le gusta, no lo sé. Pero aún si no le gustara, tiene que estar. Va a tener que estar. Con lo cual vamos a tener debates, vamos a escucharlos mucho. Será tema para la próxima visita, Maxi, te comprometemos para analizar qué es un debate, qué países los tienen, qué hay que tener en cuenta para nosotros como televidentes, como sociedad. ¿Qué se espera del rol de un moderador? Porque también fue polémico, ¿no? Eso. Aprender a mirar un debate. Me comprometo a venir y por ahí a traer o compartir algún material como para que analicemos acá al aire. Y si un debate ha decidido también algunos cambios en el si un debate define. Bien. Como ustedes dicen, a veces se las dejamos picando. Claro, así lo hacemos. Gracias. Bueno, Maximiliano Guiar con nosotros. Decimos que la consultora Acierto tuvo un gran acierto. Totalmente. Un enorme margen de acierto. Se agradece y se agradece sobre todo la confianza, haber confiado en nosotros en todo este proceso. Esperamos seguir retribuyéndola en la medida en que ustedes nos den su confianza. Así que contentos de haber compartido todo este proceso electoral con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. 14:04, tiempo de hacer pausa. Momento comercial, ya venimos.